Para esta ocasión vamos a realizar el cálculo azimut o a recordar cómo se calcula el azimut a partir de dos puntos de coordenadas conocidos. En este caso, tenemos nuestro punto número 1, que sería nuestro punto de estación. Este punto número 1 tiene coordenadas x, y. Y este sería nuestro punto número 2, nuestro punto visado, el punto en el cual nos piden encontrar el azimut para poder arrancar y realizar nuestro respectivo levantamiento. Este es el ángulo que nos piden calcular, el ángulo que se forma con respecto a la norte. Ese sería nuestro respectivo azimut. Como podemos ver, al completar podemos encontrar que se nos forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos usar una función trigonométrica para hallar este ángulo. Este sería el triángulo como tal. ¿Qué función trigonométrica nos relaciona? Este sería nuestro cateto adyacente, nuestro cateto opuesto. ¿Qué función o identidad trigonométrica nos relaciona un cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo para poder despejar este ángulo y encontrarlo? La función tangente. La función tangente nos dice que tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, como conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, y ahorita les digo por qué los conocemos, podemos despejar el ángulo. Entonces el ángulo nos quedaría igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta fórmula es la principal y fundamental para encontrar nuestro respectivo azimut. Como les acabo de comentar, conocemos el cateto opuesto y ustedes dirán por qué. Bueno, tenemos dos puntos de coordenadas conocidas. Estos dos puntos tienen una coordenada x, que sería la coordenada este, ¿sí? Entonces, x, el cateto opuesto sería este. El cateto opuesto sería igual a la diferencia de estos. ¿Y cómo se calcula esa diferencia de estos? Entonces, el opuesto sería igual al punto observado de la coordenada x menos el punto de estación de la coordenada x. Lo mismo pasa para el cateto adyacente. La diferencia de nortes, que sería esta, es el valor del cateto adyacente. ¿Cómo se calcula este cateto adyacente? Esa diferencia de nortes. Lo mismo. Cogemos la coordenada norte o y del punto observado menos la coordenada y del punto de estación donde estamos parados y ahí obtenemos el valor del cateto adyacente. Como ya conocemos cateto opuesto y cateto adyacente, para este caso la demostración sería igual, que el opuesto sería igual a x1 menos x y el adyacente sería igual a y1 menos y. Ok, entonces ya conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Como ya los conocemos, podemos proceder a calcular el ángulo. El azimut siempre, el ángulo azimutal siempre lo encontramos a partir de la norte, a partir de acá, siempre. Por lo tanto, en el primer cuadrante, el ángulo que nos da siempre va a ser el azimut. Ahorita les explico por qué. Entonces la fórmula nos quedaría de la siguiente forma. El ángulo sería igual a tangente a la menos 1, que el punto observado menos punto de estación, sobre el punto observado menos punto de estación. Cabe aclarar que esta es la diferencia de estes y esta es la diferencia de nortes.
Esta sería nuestra fórmula para calcular ese ángulo que se forma en el triángulo rectángulo. Voy a hacer una aclaración. Tenemos que tener en cuenta el signo del cateto opuesto y el cateto adyacente. Cabe resaltar que tenemos que tener en cuenta el signo que nos da al hallar la diferencia de estos y la diferencia de nortes, o sea, tener en cuenta el signo del cateto opuesto y el signo del cateto adyacente. ¿Por qué? Para el primer caso, este ángulo que nos da sería el mismo ángulo azimutal. ¿Por qué? Porque el ángulo azimutal se mide de la norte hacia acá. Entonces, para este caso la diferencia de estes me va a dar positiva, y la diferencia de nortes me va a dar positiva. Cuando la diferencia de estes y el norte nos da positiva, quiere decir que estamos en el primer cuadrante y el ángulo que encontramos es el mismo ángulo azimutal. Cuando la diferencia de estes nos da positiva y la diferencia de nortes nos da negativa, quiere decir que nuestro ángulo está ubicado en el segundo cuadrante. Por lo tanto, ese ángulo que nosotros encontramos sería este ángulo. Por lo tanto, no sería nuestro ángulo azimutal contrario a como pasa en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque el ángulo azimutal parte de la norte. Entonces, por lo tanto, este sería nuestro ángulo azimutal, este. Por este caso lo voy a llamar beta. Entonces relacionamos la siguiente fórmula. Cuando estamos en el segundo cuadrante, diferencia de estes positivas, diferencia de norte negativas, entonces el ángulo azimutal sería igual a 180 grados menos el ángulo alfa, el que encontramos. ¿Por qué 180 grados? 180 grados sería todo esto menos este ángulo y obtenemos este ángulo beta, que será nuestro ángulo azimutal. Cuando la diferencia de estes nos da negativa y la diferencia de norte nos da negativa, quiere decir que nuestro ángulo hallado está ubicado en el tercer cuadrante y el ángulo que estaríamos hallando sería este. Por lo tanto, estaríamos hallando solo este pedazo. Y ese no sería nuestro ángulo azimutal. Como lo acabé de explicar, nuestro ángulo azimutal siempre parte de la norte. Este sería nuestro ángulo total para este caso. Entonces, cuando estamos en el tercer cuadrante, este ángulo va a llamar phi. El ángulo azimutal phi sería igual a 180 grados más el ángulo alfa que obtuvimos con nuestra formulita de tangente a la menos 1 de diferencia de este sobre diferencia de nortes. Cuando la diferencia de estes me da negativa y la diferencia de nortes me da positiva, ¿qué quiere decir? Que nuestro ángulo encontrado está en el cuarto cuadrante, por lo tanto el ángulo encontrado sería este ángulo. Ese ángulo no sería nuestro ángulo azimutal, porque nuestro ángulo azimutal sería el siguiente ángulo, siempre el que parte de la norte. Este sería nuestro ángulo azimutal a encontrar hasta aquí, este ángulo azimutal lo voy a llamar θ. Entonces, cuando está ubicado en el cuarto cuadrante, nuestro ángulo azimutal, en este caso θ, va a ser igual a 360 grados. ¿Por qué 360 grados? Porque parte de acá, 360 grados en total, menos el ángulo alfa, el ángulo que hallamos. Y ese sería nuestro ángulo azimutal o el azimut. Y de esa forma es que encontramos el azimut. Ahorita vamos a realizar un ejercicio con dos puntos de coordenadas conocidas, donde vamos a proceder a calcular
y nos damos cuenta del por qué se deben tener en cuenta este tipo de reglas para hallar el azimut que deseamos encontrar. Es importante aprender a hallar el azimut en campo cuando vamos a empezar a realizar un levantamiento. ¿Por qué? Porque no basta con confiarnos en ingresar las coordenadas a la estación sin hacer un respectivo chequeo, el cual no sabemos si está bien o si está mal el azimut que la estación nos está calculando. Por eso debemos en campo tomar calculadora, papel y lápiz, ver las coordenadas de los dos puntos de amarre y verificar que nuestro ángulo azimutal es el mismo el que nos está dando la estación. Eso es fundamental para iniciar el levantamiento, porque gracias a eso podemos evitar errores que nos pueden costar caros, nos pueden hacer repetir todo el levantamiento como tal. Para esta ocasión vamos a realizar el ejercicio pendiente de cálculo azimut y el enunciado dice lo siguiente. Carlos Camargo es su estudiante de topografía y su instructor le asigna una tarea, la cual consiste en realizar el levantamiento de una poligonal, pero a Carlos se le presenta un problema en campo y para ello necesita calcular el azimut para realizar el respectivo chequeo en la estación e iniciar a realizar la tarea asignada. A Carlos le dieron dos puntos conocidos. El instructor le da el punto de estación en el cual está parado, que se llama JM3, y las coordenadas son las siguientes: 11.25.476.100 y por la este la 11.31.196.060 y le dan la respectiva cota. Le dan el otro punto conocido que es el punto observado y es el JM4. Por la norte la 11.25.473.787 y por la este la 11.31.110.599 y le dan la respectiva cota. Ahora tenemos que ayudar a Carlos a calcular el azimut para que él pueda iniciar a realizar su levantamiento, su poligonal. Arriba tenemos la formulita ya establecida. El alfa es igual a tangente a la menos 1, el punto X observado menos el punto X estación sobre el punto Y observado menos el punto Y estación, y lo que hablamos en la explicación anterior, de acuerdo a los signos que nos den la diferencia de estes y la diferencia de nortes, determinamos qué le vamos a sumar y qué le vamos a restar. Entonces vamos a realizar el respectivo cálculo para calcular el azimut. Entonces la fórmula nos dice que la diferencia de estes para calcular, vamos a calcular la diferencia de estes. Punto observado 11.31.110.599 menos 11.31.196.060. El resultado que nos da es menos 85.461. La diferencia de este es menos 85.461. Tenemos que tener en cuenta ese signo negativo. Ahora vamos a calcular la diferencia de nortes. Punto observado sería el 11.25. 473.787 menos el punto de estación 11.25 476.100 nos da un resultado de menos 2.13, la diferencia de nortes. ¿Qué concluimos? Como la diferencia de estes y de nortes los resultados fueron negativos, quiere decir que está ubicado en el tercer cuadrante. ¿Y qué hablamos? Que cuando está en el tercer cuadrante, a ese ángulo que hallamos por medio de tangente a la menos 1, tenemos que sumarle 180 grados, porque estamos hallando solo el ángulo del tercer cuadrante y tenemos que hallar el ángulo azimutal. Procedemos a sacar el ángulo alfa. Entonces, tangente a la menos 1 de la diferencia de este es que ya lo obtuvimos, de 85.461 sobre menos 2.313, que fue la diferencia de nortes que acabamos de calcular. ¿Y eso qué me da? Me da un ángulo de 88 grados, 26 minutos, 58.81 segundos. Pero este es el ángulo alfa. Como podemos observar, la diferencia de este fue negativa y la diferencia de norte es negativa.
lo que indica que estamos en el tercer cuadrante. Entonces a este ángulo alfa hay que sumarle 180 grados para obtener el ángulo azimutal o el azimut que necesita Carlos Camargo para poder realizar su respectiva poligonal e iniciar a hacer su levantamiento. Le sumamos 180 grados y este sería el azimut que necesita Carlos para iniciar a hacer el respectivo chequeo de la estación y comparar con los datos que él calculó. El azimut que él necesita encontrar entre estos dos puntos es de 268 grados, 26 minutos, 58.81 segundos. Como podemos observar, es muy fácil hallar el azimut, simplemente hay que tener en cuenta la referencia de los puntos y tener cuidado a la hora de hacer las respectivas diferencias entre los puntos y no equivocarnos en tomar el punto de estación primero y luego el punto observado. Siempre es el punto observado menos el punto de estación.